Buenas tardes, bienvenidas a esta videoconferencia sobre valoración de empresas. Natalia, Sai. Bueno, vamos a ver hoy algunos aspectos así bastante importantes, interesantes, y entraremos en profundidad en algunos sobre valoración de empresas, en qué se basa, algunos fundamentos teóricos, y entraremos un poquito más en detalle en algunos de los métodos de valoración más utilizados. Así que mi primera pregunta que os hago, y para ver si queréis participar, es ¿qué significa crear valor para una empresa? ¿Qué pensáis que es crear valor en una empresa? Por tanto, una empresa valdrá más cuanto más valor creo. ¿Qué pensáis que puede ser creación de valor en una empresa? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, pues si no tenéis ideas, vamos a empezar a ver qué es creación de valor. Bueno, pues una empresa crea valor cuando los rendimientos de su estructura económica, de sus activos, de toda su estructura productiva, es mayor que el coste de todas las fuentes de financiación que usa. Por tanto, las fuentes de financiación estarán compuestas por una parte que será financiación propia, recursos propios que procederán de los accionistas y de la autofinanciación procedente de esos beneficios y esos resultados que año a año la empresa va generando, pero que decide no repartir y por tanto se van quedando dentro de la empresa para ir financiando su crecimiento, y también de recursos ajenos. Recursos ajenos en forma de préstamos, emisiones de obligaciones, otras deudas con proveedores y con otro tipo de acreedores. Por tanto, diremos que la empresa crea valor cuando la rentabilidad de su activo, medida, por ejemplo, por la ROI, rentabilidad de las inversiones, o rentabilidad de la ROA, rentabilidad de los activos, que se mide como el beneficio antes de intereses y impuestos entre el total activo, es mayor que el coste medio ponderado de capital, ese WACC, ese Weighted Average Cost of Capital, que es en realidad el coste medio de la financiación ajena y el coste medio de los recursos propios ponderados por el peso de cada uno de ellos en el total de la financiación de la compañía. Así, de esa manera, la empresa, a la vez que crece, va creando valor. En el momento en que la empresa, la rentabilidad de sus inversiones sea inferior al coste de sus recursos, al coste de lo que le cuesta obtener fondos para poder realizar esas inversiones, la empresa destruirá valor. Se verá en modo de pérdidas y en modo de destrucción de valor para el accionista. De manera que la empresa deberá cambiar su estructura financiera o, por otro lado, cambiar la organización de sus activos, reestructurarse operativamente para mejorar sus rentabilidades. ¿Claro hasta aquí? Bien. ¿Cuáles son los elementos de la valoración de empresas? Bueno, pues hay varios elementos, por así decirlo, externos a la empresa y que son importantes. En primer lugar, el experto que va a realizar esa valoración, ese proceso de valoración. Y este experto va a tener dos funciones diferentes. Va a poder participar o bien como un intermediario, es decir, dos partes van a entrar a una transacción y buscan un intermediario, un tercero, que funcione como el que va a decidir ese valor, o que va a dar una valoración objetiva que van a aceptar ambas partes, aunque no suele ser lo más habitual, o va a funcionar, o va a aparecer, o va a actuar como asesor experto, como asesor consultor, o asesor financiero, de una de las dos partes, o bien del comprador o bien del vendedor. O a instancias, por ejemplo, puede ser un asesor que actúa a instancias de un juez o de una parte en un litigio. Evidentemente, en función de ese papel que vaya a tener, es probable que este experto pueda tener un poco más sesgada su opinión a la hora de realizar algunas hipótesis o algunas asunciones respecto a esa valoración, que si lo hace
de asesor de una parte o bien de asesor de otra, o como intermediario, que tiene que ser más bien objetivo. Evidentemente esos riesgos, y eso sucede con frecuencia, que bueno, el asesor tiende a barrer un poco para casa de su cliente. Otro elemento importante es el beneficio esperado. Evidentemente, todo negocio o toda empresa o todo activo vale más o vale menos en función de los beneficios que podamos esperar de su explotación. Por tanto, el beneficio esperado o el beneficio previsto es también una variable muy importante a la hora de hallar una valoración u otra. Por tanto, la determinación de ese beneficio esperado, que evidentemente no es algo como es esperado, es previsto, es futuro, no es algo que sea cierto 100%, sino que se basará en unas hipótesis o unas asunciones, unos criterios y unas proyecciones que afectarán a la empresa, también puede ser determinante en que el valor de una cifra o de otra. Otro tercer elemento, también muy importante, son las diferentes expectativas de una u otra parte, de comprador y vendedor, así como su situación en ese momento. Es decir, si el vendedor es alguien que está un poco quemado con el negocio o cansado o ve que le da muchos más problemas o tiene problemas de sucesión generacionales, es probable que esté dispuesto a vender en condiciones o más barato que si la empresa va muy bien y es el comprador el que se acerca a interesarse por el negocio. Y las expectativas diferentes que tengan y de rendimientos y también de sinergias en caso del comprador sobre la compra de uno u otro. Eso también afectará al valor que le puedan dar al negocio uno y otro. Probablemente si la empresa además está en mucha crisis, el vendedor esté dispuesto a venderla por un precio mucho menor que si la empresa estuviera en una situación muy bollante. Por otro lado, la rentabilidad esperada y exigida. Esto está muy relacionado con el beneficio esperado, pero tiene también que ver con el importe que se va a invertir. Y aquí tenemos por un lado lo que esperamos que tenga y por otro lado lo que exige el inversor. Evidentemente, la rentabilidad exigida y esperada por el inversor va a ser un factor muy importante para determinar su valor y si le interesa o no, ya que la rentabilidad exigida es también la tasa de actualización o la tasa de evaluación normalmente de las empresas, como veremos luego en uno de los métodos que vamos a explicar hoy. Otro elemento importante es la finalidad. La finalidad, como veremos más adelante, puede ser por múltiples motivos. Puede ser simplemente un ejercicio académico, que muchas veces sucede, es decir, profesores, catedráticos, expertos en la materia, por analizar o por simplemente publicaciones, etcétera, pues nos dedicamos o se dedican a analizar empresas, a valorar su valor para compararlo con el de otras empresas del sector o con su valoración bursátil. También puede ser por una transacción como una compra-venta de acciones o una fusión, una joint venture, o una operación apalancada como un MBO o un LBO, una operación de financiación grande, ampliaciones de capital. Puede ser también por un litigio o un juicio, que las dos partes aporten diferentes informes de valoración de diferentes expertos. También puede ser porque hay un programa de retribución con acciones o con stock options a los directivos de la empresa. Es decir, las finalidades pueden ser muy diversas y variadas y también pueden afectar o sesgar, en cierto modo, la valoración. Los siguientes son los métodos de valoración, es otro elemento muy importante. Y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los que están basados en el coste, o sea, tienen que ver con el valor, coste histórico, presente, de todos los activos que conforman esa empresa o negocio, y los basados en rendimiento, que van a basar el cálculo de valor en lo que ese negocio puede proporcionar en el futuro. O sea, basamos el valor de negocio o bien en lo que cuesta reemplazar o comprar unos activos equivalentes, o bien en función del rendimiento que pueden generar esos activos. Siguiente elemento es el tipo de valor buscado. Podemos definir valor económico frente a valor financiero. Valor económico es el valor
de los activos, de la estructura económica, diríamos que del lado izquierdo del balance de la empresa, de maquinaria, naves, inmovilizados, etcétera, existencias, mientras que valor financiero es el valor de la participación de los fondos propios, del importe que les pertenece a los accionistas. Como sabéis, ese total de activos, esa estructura económica, puede estar financiado no solo por los accionistas, sino también por recursos ajenos. Cuando buscamos el valor financiero, solo buscamos la parte que corresponde a esos accionistas. Y por último, otros elementos muy importantes son el entorno. El entorno tanto próximo, como puede ser el sector donde opera la empresa o su industria, o puede ser algo más lejano, puede ser la economía en su conjunto, el estado macroeconómico, la situación económica nacional o mundial. Todo esto afectará de algún modo a ese proceso de valoración. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tenemos alguna pregunta? Perfecto, gracias. Bien, bueno, pues como estamos diciendo, todo esto interviene en el proceso y comenzamos pues analizando el entorno. A partir de ahí, este sujeto experto, que ya hemos visto que puede actuar como asesor intermediario, de los métodos de valoración disponibles, va a elegir los que resulten más adecuados para este proceso. De los métodos elegirá los más adecuados para esta empresa o la situación en la que sea. Tomará los datos de la empresa o el negocio para aplicar esos métodos y a partir de ahí obtendrá un valor que podrá ser financiero o económico, o bien puede obtener los dos, porque a partir del financiero, a partir del económico, si descontamos la deuda, podemos tener el valor financiero. De hecho, el valor económico, como veremos luego, financiero es igual al valor económico menos el valor de la deuda. ¿Sí? Bien. Finalidad de valoración, como contábamos antes, puede ser muy variada. Por un lado pueden ser ampliaciones de capital. Pueden ser compra-venta de acciones, tomas mayoritarias de participación. Puede ser también una entidad financiera, una entidad de análisis de bolsa bursátil que realiza esta valoración a efectos de recomendar o no recomendar la compra de esa acción a sus clientes, a los inversores. Puede ser también operaciones apalancadas como los management buyouts y los leveraged buyouts, que como sabéis son operaciones de compra o fusión de empresas, pero con mucho porcentaje de deuda en cuanto a la financiación. También pueden ser salidas a bolsa. En el momento que una empresa sale a bolsa, si habéis visto alguna, veis que al principio del proceso se suele marcar una horquilla de precios de salida. Y esto es porque las diferentes valoraciones que se han hecho han dado un rango. Normalmente cuando se valora una empresa no se suele dar un precio, se suele dar un rango entre este importe y este importe. Y a partir de ahí es como, se busca un valor que será el de salida a bolsa en función de la demanda que tenga. Habrá un mínimo y un máximo en función de la demanda. Si la demanda es muy alta, la empresa saldrá a bolsa hacia el valor máximo. Si la demanda es muy baja, la empresa saldrá a bolsa probablemente hacia el valor mínimo. Y por último, como decía aquí, joint ventures, fusiones y también planes de stock options o de pago con acciones a los directivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué clases de valor entonces podemos definir? Podemos definir diferentes clases de valor en función de cómo actúa el experto. Si el experto, como hemos comentado, actúa como intermediario o asesor, su informe probablemente no sería igual si estuviera en una posición, en la otra, o incluso siendo asesor, si estuviera en la posición de asesorar a una de las partes, por ejemplo la compradora, o a la otra, a la vendedora. También en función de qué utilizamos para, la función de utilidad que usamos para calcular ese valor. Como hemos dicho, puede ser dos. Un valor de rendimiento o de utilidad en función de los beneficios
o flujos de caja o rendimientos futuros esperados, o un valor de coste, en función del coste que tienen los activos que componen esa empresa, esos recursos que tiene esa empresa. Una tiene una visión hacia el futuro, la otra tiene una visión hacia el pasado. Y por último, el objetivo de la valoración, que puede ser o un valor económico de toda esa estructura productiva de la empresa, o un valor financiero, en la que solo vamos a valorar el valor de las acciones, el valor del capital social y el patrimonio neto, el equity, como diríamos. En función de esto aplicaremos un método valorativo o varios, generalmente se utilizan más de uno, y es muy importante distinguir valor de precio. Como decía antes, valor pueden ser varios en función de cómo actúa el asesor, de las situaciones de la empresa, de las expectativas de cada uno y de los criterios e hipótesis que se planteen, sobre todo si estamos valorando una empresa a futuro, o sea, en función de rendimientos. En función de las hipótesis habrá un rango de valoración. Sin embargo, el precio de transacción es uno y solamente uno. Es decir, vendrá determinado en parte por ese valor, pero también tendrá que ver las expectativas de cada uno, tendrá que ver también las intenciones de cada uno, el poder de negociación de cada una de las partes y la información que tienen cada uno. Todo eso afectará al precio final que se fije. Con lo cual, decimos siempre que hay muchos valores, pero solamente hay al final en cada transacción un solo precio. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues podemos decir que el valor total de la empresa se puede desagregar, se puede desglosar en varios. Sí, como decíamos antes, tenemos por un lado el valor económico, que podemos interpretar como el lado izquierdo del balance, el valor de los activos de la empresa, y que recibe un nombre en inglés de Enterprise Value, que las iniciales VG indican valor global o valor total de la empresa, que este es el valor de nuestros activos, independientemente de cómo estén financiados. Es decir, si yo quisiera comprar todo lo que está en el lado izquierdo del balance, eso es lo que costaría, el valor económico. Y lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, el valor financiero o valor de los recursos propios, es decir, el valor de la porción de esos activos que han financiado los accionistas con sus recursos, y esto lo llamamos valor financiero o en inglés equity value, porque equity en inglés significa patrimonio neto, fondos propios. Y por otro lado, la segunda parte de ese valor económico va a ser el valor de la deuda, el valor de los recursos ajenos, de la financiación ajena, también llamado debt value en inglés, y lo llamaremos VD. Y así se corresponde esta igualdad, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el valor total, el valor económico global de la empresa, será igual al valor de los recursos propios, el valor financiero, más el valor de la deuda. Tanto si lo medimos, por un lado, como en el lado izquierdo lo medimos como el valor actual de los activos reales y de los flujos de la empresa, de los flujos reales de la empresa, y será igual a la suma del valor de mercado de los capital propio, del equity value, más el valor de mercado de la deuda. Al final, la suma de los dos es el valor económico de la empresa. Financiero más deuda, el valor económico, y el valor económico será por otro lado igual al valor de los flujos de tesorería o los flujos de caja de la empresa previstos, actualizados a una tasa de descuento. ¿Qué tipos de métodos de valoración tenemos? Bueno, pues vamos a dar aquí una pequeña clasificación. ¿Qué clasificación hay? Bueno, en primer lugar tenemos los métodos de valoración estáticos. Y estáticos se llama porque no van a tener en cuenta nada lo que va a ocurrir en el futuro. Van a tener solamente en cuenta lo que hay hoy y lo que ha habido en el pasado. Solo tienen en cuenta el pasado y el presente de la empresa y por tanto se basan básicamente en la información contable. Fundamentalmente en la información contable. No tienen en cuenta la capacidad de la empresa de generar valor en el futuro. Los dinámicos, al contrario, solo se basan en esas capacidades futuras de generación de rendimientos, de generación de flujos de caja, de generación de beneficios. A medio camino entre ambos tenemos los métodos compuestos. Y métodos compuestos son aquellos en los que
una parte del valor va a venir dada por lo que hay, la contabilidad, el coste de los activos, y por otro lado va a venir otra parte del valor por esa capacidad de generación de beneficios, de generación de flujos de caja futuros. Y por tanto serán compuestos. Otro grupo de métodos son los que llamamos métodos por múltiplos. Estos métodos consisten en aplicar una serie de indicadores, una serie de ratios o múltiplos a empresas cotizadas o a empresas que se han vendido o comprado recientemente y extrapolar esas métricas al valor de la empresa estudiada o valorada. Y por último, otros métodos son aquellos que se basan en, por ejemplo, en el valor económico añadido o en las opciones reales, que son métodos que han aparecido más recientemente y, bueno, se están empezando a usar, aunque no tan extendidos como, por ejemplo, los dinámicos o los de múltiplos, que son los más ampliamente utilizados. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Bueno, vamos a ver los métodos estáticos. Perdón, que se han saltado varias diapositivas. Los métodos estáticos, como hemos dicho, solo valoran el pasado y el presente del negocio. Y vamos a hablar de tres fundamentalmente. Por un lado, el método del valor contable. Este se basa única y exclusivamente en la información contable. Y directamente van a sacar el valor de la empresa del balance de situación. ¿Cómo se mide ese valor contable? Bueno, pues por el activo total del balance menos el pasivo exigible, tanto con coste como sin coste. Simplemente usamos la información contable. Un método un poco más preciso que este, un poco más afinado que este, es el método siguiente, que es el del método del valor contable ajustado o activo neto real. En este caso, vamos a ajustar ese valor contable anterior, por plusvalías y minusvalías que no están registradas contablemente. Por ejemplo, puede ser por un inmueble que está valorado a coste, pero a valor de mercado puede ser mucho más elevado. O créditos con clientes que en realidad serían dudosos o son morosos. O existencias que están obsoletas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de ajuste al valor de los activos o de los pasivos respecto a lo contable se incluía en este valor de activo neto real o valor contable ajustado. Es decir, será igual a activo contable menos pasivo exigible contable, como decimos aquí, más menos plusvalías y minusvalías no registradas. Y el tercero y último es el método del valor sustancial. Y en este caso no vamos a buscar, aunque podemos hacer la equivalencia, porque los dos primeros van a buscar el valor del patrimonio neto, van a buscar el valor del equity, el valor de financiero, como decíamos. Este último no va a buscar este valor, lo que va a buscar, sin embargo, es el valor total de los activos de la empresa, ajustados por minusvalías y plusvalías, como el activo neto real, pero también va a tener en cuenta si un activo está en funcionamiento o no. Si tenemos un activo que no está en funcionamiento, que está sin operar y por tanto no contribuye a la creación de valor, a producir, de la empresa, el importe de ese activo lo descontaremos. Y lo veremos ahora en breve con un ejemplo. ¿Sí? ¿Entendidos estos tres métodos? Bien, sigamos. Métodos estáticos. Bueno, tenemos aquí la empresa Generosa. Y esta empresa, bueno, pues tiene un activo total de 330, un pasivo total de 330 también, y capital y reservas de 175, deudas a corto plazo, largo plazo y proveedores de 50, 40 y 65. Bien. Por tanto, la pregunta primera es, ¿cuál es su valor contable? Bueno, pues según la fórmula de valor contable, será igual a 330 menos
vamos a ver aquí, 330, es 330 menos la suma de todo su pasivo exigible, menos la suma de todo esto, que nos va a dar en todo caso este importe, 175. Este sería su valor contable. No hemos hecho nada más que, bueno, usar el balance, restar el pasivo exigible de los activos y ya tendríamos el valor contable. Nos dan cierta información adicional de cara a usar el método de activo real. Por un lado nos dicen que los inmuebles están infravalorados en 35 millones. Es decir, nuestros inmuebles valdrían 245. Por otro lado, las existencias a valor de mercado, porque las tenemos probablemente valoradas a coste, tienen un valor de 12 millones superior al contable, es decir, con su valor real 82 millones. Es decir, aquí tenemos 12 millones más. Aquí tenemos ya 35 más 12. Pero por otro lado nos dice que en el saldo de clientes de cuentas a cobrar tenemos 6 millones de deuda que es incobrable, con lo cual su valor real asciende a 29. Con lo cual el activo neto real será igual a estos activo anterior, al valor contable, más las plusvalías 35 y 12 menos las minusvalías. Vamos a verlo. Efectivamente, si ajustábamos el balance por estas plusvalías y minusvalías, nos cambiaría el patrimonio neto. Es decir, aquí hemos añadido esos 35, aquí hemos añadido esos 12 y aquí hemos descontado 6. El efecto total es que el valor contable, el activo neto real o el valor contable ajustado son 216 frente a los 175 que eran antes. Como decimos aquí, 41 millones más que el valor contable. Como veis aquí, lo que hacemos es ajustar el balance por los valores de mercado, por los valores más razonables de los activos y pasivos que en él están reflejados. Por último, otra información adicional, y es que la empresa tiene un solar sin uso, es decir, un solar que no se usa, por lo tanto no se utiliza en las operaciones de la empresa, y que a precio de mercado vale 18 millones. Por tanto, el valor del inmovilizado en este caso va a ser inferior. Y como decíamos, en este caso el valor sustancial mide el valor total de los activos. Por tanto, si recordamos, vamos un momento aquí atrás, aquí el valor activo era 371, con lo cual el valor sustancial de sus activos será 353. En este caso se encuentra entre medias. Vamos a hacer un pequeño resumen de los tres métodos estáticos para ver cómo han quedado. Bueno, pues como vemos, por un lado tenemos el valor contable, 175, el valor contable ajustado, 216, y el valor sustancial, si lo referimos a los activos, 353, pero si a ese valor sustancial le descontamos el exigible, a corto y a largo, se nos quedará en 198, que sería la cifra comparable con estos dos. La cifra comparable con estos dos porque estamos midiendo el valor de el activo neto o el patrimonio neto de la empresa sería 198. Con lo cual, ese valor sustancial queda a medio camino entre el valor contable y el valor contable ajustado. ¿Se ve? ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Pues seguimos hacia adelante. Vamos a por los siguientes grupos de métodos. El siguiente grupo de métodos es, como decíamos antes, los métodos compuestos. Y estos combinan presente y futuro. No se quedan con una cosa ni con la otra. Por un lado, van a hacer una valoración de lo que hay, basado en lo contable. Van a basarse además mucho en métodos de los que hemos llamado estáticos. Y por otro lado, aportan una parte de valor, dan una parte de valor a la empresa por
la capacidad de esta de generar valor en el futuro, de generar rendimientos, beneficios, flujos de caja en el futuro. Hay varios métodos y aquí vamos a hablar fundamentalmente de dos. Del método clásico y del método mixto, que explicaremos en un momento. Estos métodos definen un concepto que llaman el fondo de comercio de la empresa. Y llaman fondo de comercio de la empresa no al fondo de comercio contable como lo entendemos, como aquel que se genera en una compra de empresas, por diferencia entre el valor de pagado y el valor de los activos de la empresa, sino por esa diferencia entre la valoración por un método estático y la valoración por método compuesto. Esa diferencia de valor es lo que ellos llaman, o lo que en este método se llama, fondo de comercio o, según la denominación inglesa, goodwill. Y vamos a ver en qué consiste en el método clásico y el método mixto. Y en el método clásico, lo que percibe el valor de la empresa como una suma de dos componentes. Por un lado, el activo neto real, como lo hemos definido antes, es decir, el activo neto, es decir, total activo menos exigible, ajustado por minusvalías y plusvalías, es decir, puesto a valor de mercado de hoy, más ese fondo de comercio que aquí se valora como un múltiplo entre 1,5 y 3 veces los beneficios netos anuales de la empresa. Así el valor de la empresa será igual al activo neto real más n por ese beneficio neto. Generalmente se utiliza entre 1,5 a 3 veces en función de la experiencia, del sector, de la empresa, etc. Y este es uno de los dos que vamos a ver. El segundo método, semejante, es el método mixto, que también tiene otros nombres como método indirecto o método de los prácticos. Y se calcula el valor como una media aritmética. ¿Media aritmética de qué? ¿De qué dos valores? Por un lado, el valor sustancial ajustado, que podemos ajustar, que podemos asimilar al activo neto real. Activo neto real ajustado, revalorizado a precios de mercado y descontando aquellos valores de aquellos activos no operativos. Y por otro lado, el valor de rendimiento. ¿Obtenido cómo? Pues obtenido mediante un descuento de beneficios o flujos de caja, que es el método que veremos más adelante. Es un método que veremos más al final, pero en función de los beneficios futuros y flujos de caja futuros, buscaremos un valor actual, un valor a hoy, y como media ponderada entre uno y otro, o sea, como media aritmética entre uno y otro, tendremos el valor por el método mixto. ¿Queréis ver un ejemplo? ¿Sí? Venga, vamos a ver un ejemplo de estos métodos compuestos. Bueno, tenemos una empresa que se llama Alfamás, tiene un activo neto real igual a su valor sustancial revalorizado, ajustado, aquí no hay ninguna variación entre activo neto real y valor sustancial, que es equivale a 2.125. Y ha obtenido unos beneficios netos en el último ejercicio de 300. Bien. Se estima que el valor del fondo de comercio, según el método clásico, es de 2,5 veces. Por tanto, ¿cuál será su valor? Ahora lo veremos. Y en segundo lugar, también nos dice que se ha hecho un análisis, una actualización de flujos de caja futuros, se han hecho previsiones a futuro y se han actualizado esos flujos de caja y nos ha dado un valor de 3.775. Y por tanto, ¿cuál será el valor por el método mixto? Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor según cada uno de estos métodos para esta empresa. Bueno, por el método clásico veremos que es 2.125, que es el valor del activo neto, más 300, este 300 es el beneficio, y estos 2,5 es el múltiplo que utilizamos. Entonces 2.125 más 2,5 veces 300, que son los beneficios, 2.875. Por tanto, según esta valoración, según este método,
lo que llamamos fondo de comercio de esta empresa, fondo de comercio como diferencia entre el valor por método clásico menos el valor por el método de activo neto real, será igual a 750. Esto es lo que se atribuye, según este método, al extra valor que no procede por los activos, sino por la capacidad de la empresa de, a través de sus operaciones, generar más valor en el futuro, por encima de lo que sus balances o del que el valor de sus activos nos dicen hoy. Por el método mixto, bien, pues por el método mixto, como sabemos, es diferente. Lo que vamos a hacer es una media aritmética de dos valores. ¿Cuáles? En primer lugar, estos 2125, que es el valor de activo neto real, como este, coinciden estos dos, como veis, son iguales, más esos 3775, que es el valor que nos ha proporcionado un descuento o actualización de flujos de caja o beneficios futuros. Entonces, sumando uno más otro, sumando estos 3775 más los 2125, nos da 5900. Como es la media aritmética, dividimos entre 2, y en este caso el valor nos da 2950 frente a los 2875 de antes. Un pelín más alto, no mucho, no hay mucha diferencia. ¿Cuál será el fondo de comercio, por tanto? Bueno, pues como hemos dicho, la diferencia entre este valor que nos da 2.950 y los 2.125, que era el valor del activo neto real, con lo cual el fondo de comercio nos dará 8.25, por encima de estos 7.50 de antes. Se podría decir, probablemente, si este fuera el método a utilizar, porque decidimos que ese fuera el método a utilizar, pues que probablemente se buscaría un punto intermedio entre los dos. Entre este y este se buscaría como valor sugerido, o se proporciona un rango de valoración según métodos compuestos entre 2.875 y 2.950. Y ya será cuestión de la negociación de las partes que se decida ir por uno o por otro. ¿Sí? ¿Entendido esos métodos? Estos métodos, no lo he contado, se suelen utilizar mucho en países de Centro Europa. Por ejemplo, en Alemania los métodos compuestos son muy utilizados para valorar empresas pequeñas y medianas. En España no son tan populares, pero y en países anglosajones tampoco, pero en países de Centro Europa, alemanes y nórdicos también, son muy utilizados para valorar pequeñas y medianas empresas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, vamos allá. Siguiente grupo de métodos. Siguiente grupo de métodos es los métodos de múltiplos. Bien, estos son múltiplos que vamos a determinar, vamos a calcular o estimar, más que determinar, estimar el valor del negocio, estudiando una serie de variables, una serie de indicadores, una serie de ratios de esa cuenta de resultados, poniendo en relación la cuenta de resultados, o también pueden ser otras variables del balance, y vamos a comparar esas variables con otras empresas similares. Otras empresas similares de las que tengamos una valoración reciente de mercado. ¿Y cómo tenemos una valoración reciente de mercado de una empresa similar? Imaginaos que yo quiero comprar una empresa hotelera o quiero comprar un hotel y recientemente o bien tengo dos fuentes. Por un lado, lo que llamamos múltiplos de cotización. Si yo quiero comprar una empresa hotelera, buscaré si hay en el mercado, en la bolsa, en el mercado bursátil, alguna empresa cotizada que sea semejante a la mía, que sea del mismo sector que la mía, ¿vale? Por empresas similares. Eso sería lo que llamamos múltiplos de cotización. Entonces, si por ejemplo digamos que esa empresa cotiza, su valor es 10 veces su beneficio, bueno, pues puedo decir que por asimilación puedo extrapolar
ese múltiplo de 10 veces el beneficio al valor de la mía. Y por tanto mi empresa valdrá también 10 veces el beneficio. Por otro lado tenemos los múltiplos de transacción. Y en este caso no sería por una empresa que cotiza en bolsa, sino por una transacción de mercado. Es decir, que hace poco, recientemente, se ha comprado o vendido un hotel semejante al mío. Un hotel de 4 estrellas, como el mío, que está situado en el mar, en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Con tantas habitaciones. Entonces, en función de eso, también tendremos múltiplos de transacción. Por tanto, analizamos el precio pagado en transacciones anteriores también de la misma manera. Es decir, allí buscaremos múltiplos de estos de cuántas veces el beneficio o cuántas veces cada indicador. ¿Cuál es donde radica el éxito y además también la mayor dificultad de este método? Pues fundamentalmente en la selección de las compañías realmente comparables. Porque no basta, no es suficiente con que las empresas se dediquen al mismo sector. Es necesario muchas otras cosas. Por ejemplo, es necesario que las dos empresas tengan un tamaño, si no parecido, también más o menos grandes. Las dos son grandes, pero una empresa muy pequeña con una muy grande, pues es difícilmente comparable. Es también importante que su distribución geográfica sea similar o semejante. No puede estar una muy internacionalizada y otra ser totalmente local, ya que, bueno, el riesgo de uno y otro, la rentabilidad de unos y otros mercados puede ser diferente. También es importante, por ejemplo, cosas como tipo de estrategia, que tengan estrategias semejantes. Márgenes, también más o menos en porcentaje, márgenes de rentabilidad sobre sus ventas semejantes o parecidos. Todo ese tipo de factores son los que son importantes. Que tengan un marketing mix o de producto o de servicio también a similares o parecidos. O sea, con lo cual hay que buscar bastante para al final elegir. Muchas veces se toma una muestra de 10 o 12 empresas y al final se eligen una o dos como realmente comparables. Por eso se llama múltiplos de empresas comparables. Empresas comparables porque son similares. Se puede usar a veces, y a veces se hace como una aproximación, un múltiplo con empresas comparables que realmente la única similaridad es el sector y el país de origen. Y nada más. Pero bueno, se puede usar como una aproximación, como una idea, pero generalmente no tiene mucho rigor técnico ni científico, ni rigor financiero. Bueno, pues ¿cuáles son los múltiplos más utilizados? Bueno, pues generalmente se usan relaciones entre el precio o el valor de la empresa y una variable de la cuenta de resultados. Pero hay algunos más, como veremos luego. En primer lugar tenemos el precio, el price earning ratio, es el precio, cuántas veces el precio contiene el beneficio. Es decir, precio partido por beneficio, o también se puede decir cotización entre beneficio por acción. Este es uno de los más utilizados. Entonces muchas veces se dice que tal empresa se ha vendido a 10 veces el beneficio, o 12 veces el beneficio, o 8 veces el beneficio. Entonces se refieren a este indicador. Otro segundo indicador es el precio ventas, precio por ventas, es decir, el precio de la acción en bolsa, cuántas veces supone las ventas. Pues podría ser, pues es 1,5 veces las ventas, o 0,8 veces las ventas, o una vez las ventas. Es decir, si la empresa vende 1000, pues en bolsa vale 1000. Bien, pues a eso se refiere. ¿Qué ocurre con esta? Para mí es muy utilizada en pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto, adolece de un gran defecto, que a pesar de ser muy utilizada, y el defecto es que no está en ningún momento contemplando la productividad, la rentabilidad, la eficiencia, los márgenes del negocio. Solamente el volumen global de actividad y de venta, que muchas veces puede no estar acompañado de una rentabilidad en consonancia. Y a veces al contrario. Puede haber mucha venta que se hace a cualquier precio y la empresa pues tiene sus márgenes muy deteriorados. Con lo cual, aunque también se utiliza, en mi opinión no debe ser utilizado solo. Debe ir acompañado por otros, como los dos que tiene aquí de vecinos.
Y el siguiente sería el precio como X veces el EBITDA, precio entre EBITDA. ¿Por qué utilizamos el EBITDA? Es decir, podemos decir muchas veces, esta empresa se ha vendido, se ha comprado o cotiza a 7 veces el EBITDA o a 6 veces el EBITDA. El EBITDA, como sabéis, es el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. En inglés, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Es decir, es el beneficio retirando todo lo que es financiero, como son los intereses, retirando los impuestos y también retirando la amortización. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque la amortización puede estar sujeta a muchos criterios o muchos criterios fiscales u otros. Es decir, es muy opinable. Los criterios de amortización pueden variar mucho de una empresa a la otra y que pueden cambiarse mucho en función de la estructura de la empresa o los intereses de la empresa, con lo cual es una variable que en realidad poco tiene que ver con tu eficiencia productiva, tu eficiencia o tu rentabilidad de tus operaciones, sino más bien con una serie de criterios o decisiones que están más basados en intereses financieros que en intereses, por así decirlo, propios de la empresa en cuanto a su operación. Es decir, dos empresas pueden tener el mismo volumen de inmovilizado y una decidir amortizar en 5 años y otra en 10, pues porque una está buscando criterios fiscales y otra está buscando criterios de rentabilidad. Por eso se utiliza bastante. Y otros múltiplos que se pueden utilizar, pues el precio sobre el cash flow, es decir, el precio cuántas veces es el cash flow de la compañía, o también el precio cuántas veces es el valor en libros, entendiendo por valor en libros el valor contable de los fondos propios. O sea, si fuéramos al balance, patrimonio neto, ese importe sería valor en libros. ¿Y cuánto es en realidad el valor de cotización o el precio de la transacción sobre cuántas veces supone ese valor en libros? Que puede ser 2, 1,5, 3, etc. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una empresa que presenta una cuenta de resultados X. Y importantes son las ventas, en este caso, porque vamos a utilizar estas, el EBITDA y el beneficio neto. Son los tres múltiplos que vamos a utilizar. 2,558, 669 y 3,15. ¿De acuerdo? Bien. Nos dicen que a efectos de su valor por múltiplos se han determinado, se han seleccionado como empresas comparables a estas tres empresas, Gamma, Delta y Kappa, por afinidad con esta empresa y que presentan estas cuentas de resultados. De nuevo, lo importante para nosotros van a ser las ventas, el EBITDA, y el beneficio neto. Y nos dice que la cotización es esta y la capitalización es esta. ¿Por qué nos da la capitalización? Porque esta capitalización bursátil es el valor de la empresa, el precio de la empresa, el valor financiero de la empresa. Entonces nos dicen que los múltiplos seleccionados son PER, precio ventas y precio EBITDA, y que hallaremos su valor por estos múltiplos de esta empresa. Bien, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a calcular entonces estos ratios, el precio, el price earning de Gamma, el price earning de Delta y el price earning de Kappa, y aplicaremos esos indicadores a la empresa que vamos valorado. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues el price earning ratio es 8,62 en Gamma, 7,54 en Delta y 8,50 en Kappa. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues básicamente, ¿cómo lo hemos hecho? La capitalización bursátil, esto 3.190, entre esto. Esto es el PER. Esto partido por esto. Esto partido por esto. Esto está en millones también. Y esto entre esto. Y esto nos ha dado estos PER. ¿De acuerdo?
8,62, 7,54 y 8,50. 8,62 es el más alto, el máximo, y 7,54 el mínimo, porque vamos a ir luego a calcular máximos y mínimos para cada uno de los ratios. Segundo lugar, precio entre ventas, 1,01, 0,94 y 1,09. ¿De dónde salen esos dos números? Bueno, pues vamos a la página anterior. ¿Qué hacemos? La capitalización, 3.190 entre 3,172. Esto nos da 1,01. 2,617,500 entre 2,779 nos daba la cifra de 0,94. Y por último, estos 2,167 entre las ventas nos da el 1,09 que tiene GAPA. Máximo 1,09, mínimo 0,94. Y por último tenemos el precio. ¿Cuántas veces el precio es el EBITDA? Pues 405, 358, 467. ¿De dónde salen estas cifras? De nuevo, capitalización bursátil entre EBITDA. Aquí nos da una cifra, aquí nos da otra y aquí nos da otra. Bien. 405, 358, 467. Máximo y mínimo. Entonces, hablando del PER, ¿qué hacemos? Bueno, pues tomamos el máximo, el mínimo, 7,54, 7,54, y lo multiplicamos por el beneficio de la empresa analizada, de esta AZIB, de la empresa analizada, por su beneficio. Cogemos su beneficio, 3,15, y lo multiplicamos por el mínimo y lo multiplicamos por el máximo. El mínimo va a ser este y el máximo va a ser este. Con las ventas hacemos algo parecido. Cogemos el máximo y el mínimo, y el máximo, 1,09, lo multiplicamos por sus ventas, 1,09 lo multiplicamos por 2,558, y el mínimo 0,94 también por esa cifra. Y nos da de resultado 2,775, 756, 635. Y de mínimo 2,409, 343. Y con el EBITDA lo mismo. Cogemos el mínimo 3,58 y el máximo 407, y esos dos valores los aplicamos al EBITDA, a 669. Y nos dan dos cifras. Nos dan 2,392, 2,23361 y 2,719, 930,58. Entonces, como he dicho antes, generalmente cuando valoramos empresas buscamos un rango, no damos una cifra, normalmente damos un rango de valoración, porque luego es ahí donde hay negociación, donde en función de las expectativas de uno y otro se podrá trabajar, porque también hay mucha parte de hipótesis que hay que aplicar. Entonces, según esto, el mínimo que hemos encontrado ha sido 2,376 y el máximo 2,775. Entonces, si fuéramos a hacer un informe de valoración, diríamos, siguiendo los métodos de múltiplos en base a beneficio, múltiplos de beneficio, múltiplos de EBITDA y múltiplos de ventas, diríamos que la valoración de esta empresa por este método es esta. Esto diríamos, y esta sería nuestra recomendación o nuestra valoración. No significa que solo utilicemos este método, pero si utilizamos este método, este sería la valoración por este método. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? Vale, gracias. Pues vamos allá. Bien. El siguiente método que vamos a ver es el método de flujos de caja descontados. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en actualizar los flujos de caja futuros de la empresa al momento actual, como veis aquí, flujos de caja futuros. Al momento actual lo descontamos cada flujo de caja de cada momento 1, 2, 3, X años, más un valor residual. Un valor residual que lo ponemos, normalmente se suele hacer al quinto o séptimo año.
Y el valor económico de la empresa será la suma de esos flujos de caja descontados más ese valor residual. Entonces, existen tres variables, como vemos aquí, muy fundamentales, críticas y básicas para este método. Por un lado, los flujos de caja. Estos flujos de caja, que son la parte más importante, la parte primera. En segundo lugar, la tasa de descuento, esta I de aquí. Y en tercer lugar, este valor residual. Vamos a ver cómo calculamos de dónde obtenemos cada uno de ellos. El cash flow, bueno, pues tradicionalmente, si recordáis, la contabilidad dice que el cash flow de la empresa es igual al beneficio más las amortizaciones, pero eso es una visión muy limitada y muy parcial de lo que realmente es el cash flow de la compañía. Tenéis aquí un estado de cash flow, primera parte, porque seguimos en la segunda parte, y vemos que el cash flow es algo bastante más complejo, ¿no? Si partimos de beneficio después de impuestos y le descontamos los intereses sin su efecto financiero, tenemos lo que se llama esta partida, que es el NOPAT, Net Operating Profit After Taxes, o beneficio antes de intereses y después de impuestos, que sería nuestro punto de partida. Hay algunos autores que veréis que parten de beneficio neto, no hacen este ajuste, porque, bueno, hasta hace no mucho tiempo este ajuste no se suele hacer, se partía directamente de beneficio neto, pero hacer este ajuste nos permite separar todavía más y mejor lo que es operativo de lo que es financiero, ya que a partir de aquí esto ya solamente es operativo. Si este beneficio antes de intereses y después de impuestos le sumamos las amortizaciones, tenemos un primer escalón del cash flow, que es lo que llamamos fondos generados por las operaciones. Es decir, lo que antes llamábamos cash flow tradicionalmente en contabilidad, en realidad aquí le llamamos fondos generados por operaciones. En inglés, Basic Operating Cash Flow. A partir de ahí, vamos a tener aquí lo que llamamos variaciones de las necesidades operativas de financiación, estas tres de aquí, o variaciones de fondo de maniobra de la empresa. Y aquí tenemos que ajustarlo por las variaciones de las partidas de cuentas a cobrar o clientes, existencias o inventarios y cuentas a pagar o proveedores. Todo aquello que suponga un incremento de activos circulantes será una disminución de caja. Por lo tanto, veis aquí que está menos el incremento de clientes o más la disminución de clientes, menos incremento de existencias o más disminución de existencias, o más incremento de proveedores, menos disminución de proveedores. Bien, una vez hechos estos ajustes, es decir, cómo las variaciones de nuestro capital circulante de anticipar cobros o de aplazar pagos, alargar los plazos de pago o reducir los plazos de cobro, o bien mejorar nuestra gestión de existencias, eso afectará también a nuestros flujos de caja. Y obtenemos este segundo escalón del cash flow, que es la caja generada por operaciones o Operating Cash Flow, que nos da una idea de las operaciones corrientes. Un tercer factor que tiene que ver con las operaciones y con el activo de momento, desde aquí no hay nada que tenga que ver con la financiación, es las inversiones y desinversiones en inmovilizado. Si hacemos desinversiones, es decir, si vendemos activos, eso va a suponer una entrada de dinero, ¿correcto? En cambio, si hacemos inversiones, eso va a suponer una salida de dinero. Por eso pone aquí más desinversiones, menos inversiones. Y esto nos dará un siguiente escalón muy importante y muy relevante para la valoración de empresas, que es el cash flow libre de la empresa o cash flow libre para la empresa o free cash flow to the firm o free cash flow directamente. Y este sería el dinero, el importe generado por las operaciones de la empresa y que nos puede permitir, que nos tenemos disponible para pagar deudas, para pagar a los acreedores, a los que han puesto prestamistas y obligacionistas y otro tipo de acreedores de la empresa no comerciales. Acreedores de la empresa no comerciales. Y que luego veremos que este es muy importante en la valoración de empresas. A partir de ese free cash flow vamos a tener en cuenta ahora ese pago de la deuda por dos factores. Por un lado, los intereses, los gastos financieros descontados los impuestos, porque los hemos sumado anteriormente. Y por otro lado, la devolución de deuda restada
o incremento de deuda aumentado. Y esto nos va a dar el siguiente escalón, este anterior, que es el Equity Cash Flow, también llamado Cash Flow libre para el accionista, ECF, este Equity Cash Flow. Y este es el dinero que tendríamos disponible, que la empresa ha generado, que tendría disponible para remunerar y pagar dividendos al accionista, o bien hacer reducciones de capital, o cualquiera. Así vemos que si se restan los dividendos o recompra de acciones y se suman ampliaciones o desembolsos de capital. Y eso nos dará el cash flow neto. ¿Vale? Bien. Bueno, para evaluación de empresas vamos a utilizar estos dos. El cash flow libre, el free cash flow, y el cash flow libre para el accionista. Bien, vamos a calcular ese cash flow para esta empresa, para un ejemplo. Bien, esta empresa nos da un balance de cuenta de resultados con esta cuenta de resultados por un lado y estos balances. Beneficio neto, como veis aquí, 143 de beneficio neto, y bueno, tiene aquí varios movimientos de balance, existencias, etcétera. Bueno, pues vamos a calcular los flujos de caja, free cash flow y equity cash flow. Bueno, pues partimos de el beneficio y vamos a calcular primero el beneficio antes de intereses y después de impuestos. Y será igual al beneficio neto más los intereses por 1 menos t. Como hemos dicho que los intereses es el 30%, pues será 143, que es el beneficio neto, más los intereses 30 por 1 menos 0,3, con lo cual nos va a dar 164. Ahora vamos a ir, estos serían NOPAT. Ahora vamos a ir a buscar los fondos generados por operaciones. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues las variaciones del circulante, las necesidades operativas de financiación. Entonces, en existencias hemos visto que las existencias disminuyen, con lo cual hay un aumento de tesorería. Los clientes, en cambio, aumentan, hay una disminución de tesorería. Y los proveedores aumentan, eso significa un aumento de los fondos. Con lo cual, el incremento total son 29 más 2, 31, menos 4, 27, que será un incremento de caja. Entonces, 164 más las amortizaciones, 59, que las tenemos en el cuenta de resultados. Le sumamos estas 27 y le restamos las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Bueno, son el activo final menos el activo inicial del primer año al que le hemos restado la amortización, ya que el activo inicial lo hemos depreciado, lo hemos desvalorizado en el importe de la amortización y por tanto la inversión será un poco mayor que si solamente descontamos el final menos el inicial. Entonces las inversiones son 46, con lo cual tenemos un free cash flow de 204. Los gastos financieros, de nuevo, son 21, esto viene de aquí, es igual, ¿vale? 204, le restamos esos 21 y le restamos la amortización de deuda que viene de aquí, deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. La deuda con coste, aquí entendemos solamente la deuda con coste, no entendemos la deuda comercial que ya la hemos tratado, ya la hemos contabilizado y registrado en la parte de las variaciones de circulante. Le restamos esa amortización de deuda, con lo cual el equity cash flow será 84. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que resulta de la variación de tesorería, si miramos este año menos este, son 69. Aquí este menos este, 69. ¿Y dónde viene? Pues de que el beneficio neto más los fondos propios no nos da el beneficio, el fondos propios del año N. Nos da 510. Esa diferencia entre 510 y 495 tiene que haber sido probablemente o un reparto de dividendo o una reducción de capital. Entonces, fondos propios de N más beneficio de N más 1 es igual a fondos propios de N más 1. Si no es así, hay alguna diferencia, con lo cual esta es la diferencia. Los fondos propios iniciales más el beneficio menos los fondos propios finales nos da una diferencia que ese 15 será probablemente
un pago de dividendos o una reducción de capital. Y por tanto, ese cash flow neto es igual a la variación de tesorería. ¿Sí? ¿Se ve cómo se ha calculado el cash flow? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Es un poco lioso, pero cuando tienes el esquema claro y sabes de dónde sacar las cifras, enseguida cuadra. Ok, gracias. Hasta pronto. Bien, la tasa de descuento. Decíamos que el segundo variable, la segunda variable importante es la tasa de descuento, como vemos aquí. Bien, pues la tasa de descuento vamos a tener dos. Va a ser dependiendo de cuál es el flujo de caja que vamos a descontar y cuál es el valor que buscamos, vamos a usar una tasa de descuento u otra. Bien. Entonces, si hemos dicho que podemos descontar bien el cash flow libre o de la empresa, el free cash flow, o el cash flow libre para el accionista, el equity cash flow. Y en función de cuál elijamos, también tenemos que elegir una tasa de descuento distinta, ya que no tiene sentido usar la otra. Si usamos el free cash flow, el cash flow libre de la empresa, que tiene que ver con las operaciones y con los activos, la tasa de descuento va a ser el coste medio ponderado de capital, o weighted average cost of capital. Y si hacemos eso, es decir, descontamos cash flow libres al coste medio ponderado de capital, obtendremos como valor el valor de la empresa, el valor de sus activos, el enterprise value. Sin embargo, si lo que utilizamos es el cash flow libre para el accionista, la tasa de descuento va a ser el coste de los recursos propios. Coste de recursos propios que podemos utilizar muchos métodos para usarlo, luego veremos alguno. Y por tanto, el valor que vamos a calcular va a ser simplemente el valor de los recursos propios. Generalmente, ¿qué se hace? Lo más habitual suele ser usar el cash flow libre, descontarlo al coste medio ponderado de capital, obtener el valor de la empresa y a ese valor de la empresa le restamos la deuda al valor de mercado actual, al valor de hoy, y nos va a dar el valor de los recursos propios. Eso suele ser generalmente el método más seguido. Aunque se puede directamente calcular el valor de los recursos propios descontando este cash flow libre a este coste de los recursos propios. ¿Cómo se calcula el coste medio ponderado de capital? Bueno, pues se compone de dos factores. Por un lado, el coste de la deuda y por otro lado, el coste de los recursos propios. Ponderados cada uno por su participación, la deuda partido por la deuda más el total de equity y el equity por la deuda más el total de equity, es decir, por su ponderación, su peso en el total de la financiación de la empresa. Y en lo que se refiere a la deuda, está ajustada por los intereses, es decir, el coste de la deuda, imaginaos que es el 6% y los impuestos un 25%, sería 6 por 1 menos 0,25, ya que los intereses tienen un efecto fiscal, con lo cual mejoran la rentabilidad por esa parte. Es decir, el beneficio neto no se va a minorar en total solamente por los intereses, sino por los intereses ajustados por los impuestos, ya que es un gasto deducible. Y el último factor, la última variable importante que nos quedaba era el valor residual. Y tenemos tres aproximaciones importantes. Podemos hacer tres aproximaciones importantes. Por un lado, un valor patrimonial. ¿Y qué podemos hacerlo? Pues estimando el valor del patrimonio de la empresa, el valor del patrimonio de los activos de la empresa, en ese momento n, donde vamos a calcular el valor residual. También podemos hacerlo por capitalización de los resultados o capitalización de los cash flows. Cualquiera de estos dos se utiliza lo que llamamos el modelo de Gordon. El modelo de Gordon es el que nos va a dar el valor en el momento n, el valor residual en el momento n, en función de esos beneficios futuros. Aquí usamos cash flow, pero podemos poner beneficios. Beneficio futuro multiplicado por 1 más g, que será una tasa de crecimiento
que nosotros estimemos a partir de ese momento, es decir, oye, estimamos que a partir del año 5 los flujos de caja van a aumentar un 2% anual, indefinidamente. Bien, pues para Gordon esta es la fórmula. Es decir, el cash flow de ese año por 1 más G, es decir, creciendo un año, pero descontado por K, que es la tasa de descuento, menos esa tasa de crecimiento de los flujos de caja, o si pusiéramos aquí beneficio, de los beneficios. Así obtendremos el valor residual actualizado en función de los flujos de caja futuros o beneficios futuros. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa que tiene un coste medio ponderado de capital del 7%, que sería su tasa de descuento, ¿correcto? Presenta un cash flow estimado en el año 5 de 1.580. Si estimamos una tasa de crecimiento del 2%, ¿cuál será su valor residual? ¿Y cuál será su valor residual si el crecimiento fuera del 3%? Pues vamos a verlo. Bien. Para un 2%, el valor residual será igual a 1.580, que es ese cash flow en el año 5, por 1 más 0,02, que será la tasa de crecimiento, partido por la tasa de descuento menos el crecimiento. Nos da 32,232. ¿Qué ocurre? Que si la tasa de crecimiento es un 3, pues si es un 3, mirad, 1.580 por 1,03, partido por 0,07 menos 0,3. El incremento, como veis, es brutal. De 32,232 a 40,685. Ha subido casi un 25%. ¿Por qué ocurre eso? Bien, porque como veis, la tasa de crecimiento no solo va al numerador, sino que además resta en el denominador, con lo cual estamos capitalizando todos esos flujos de caja futuros a un tipo mucho más bajo, con lo cual eso es lo que hace que con una pequeña variación del 2 al 3%, en realidad el incremento del valor residual es muy potente. He ahí la importancia de ser, razonables y tener sentido común a la hora de estimar esta tasa de crecimiento. Y ser sensatos, que muchas veces aquí lo que falta es un poco de sensatez. Pero tasas de un 1 o 2% son todas cosas totalmente razonables. Incluso en algunos sectores el 3% sería algo totalmente razonable y admisible. Más allá de ahí habría que justificar mucho por qué las tasas de descuento de tasas de crecimiento son tan elevadas. Entonces, vamos a resumir el proceso de valoración por flujos de caja descontados de esta manera. Empezaremos con una elaboración de las proyecciones financieras, unos planes financieros. Obtenemos el cash flow. Generalmente usaremos, hemos dicho, el free cash flow. Calculamos la tasa de descuento, ese WACC o esa coste de recursos propios. Aplicamos la tasa de descuento a los flujos de caja. Calculamos el valor residual de esta manera anterior, es decir, a través generalmente del modelo de Gordon, es lo más utilizado en la industria, el modelo de Gordon, en función de las tasas de descuento y las tasas de crecimiento esperadas de los cash flows, y a partir de ahí determinaremos el valor de la empresa. Si hemos usado aquí free cash flow y coste medio ponderado de capital, este valor que nos da va a ser el valor de la empresa, el enterprise value, el valor de los activos. Si le restamos el valor de mercado de la deuda, tendremos el valor del equity. Vamos a ver un ejemplo de este método completo. Bueno, esta empresa presenta este siguiente balance, tiene estas proyecciones financieras y nos da ya los free cash flows. 37, 43, 49, 54, 59. Se ha estimado un coste medio ponderado de capital del 7,25% y se espera una tasa de crecimiento de flujos de caja a partir del quinto año de 2,5%. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicarlo. Bien. En primer lugar, lo que hemos dicho, calculamos el valor actual neto de los flujos de caja. Bueno, pues el valor actual neto de cada flujo de caja es, primer año 37,
entre 1,0725, segundo año 43 entre 1,0725, ahora aquí actualizado 2 años, al 2, 49, 1,0725 al 3, 54, 1,0725 al 4, 59, 5 años. Con lo cual nos da 194. Por otro lado, calculamos el valor residual. En primer lugar, el valor residual será este, que será el cash flow del último año, 59, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, dividido por, ahora en tanto por 1 nada más, el tipo de interés menos la tasa de crecimiento. Nos da 1273. Pero este valor residual es el valor residual en el año 5. Y entonces lo vamos a actualizar como si fuera otro flujo de caja. En el año 5 lo vamos a actualizar 5 años, usando la misma tasa de descuento. 1273 entre 1,0725, 5 años, 897. Así, sumando, hay que sumar. Aquí hay un error, perdón. Hay que sumar el valor actual neto más el valor actual. Aquí hay un error, perdonadme. Es 194 más 897, no es el valor residual en 5 más el valor actual del valor residual, sino es el valor actual neto más el valor residual. Son 897 más 194. Vamos a verlo. $1097, 1091. Ese será el valor de el enterprise, el valor de los activos, 1091. Esto de aquí. 1091. Para llegar a las acciones, deduciremos la deuda neta, que en este caso son 65. Pues sería, de nuevo, 1091 menos 65 es igual a 1026. Y entonces el valor del equity, en este caso, el valor del equity sería 1026. Ese sería el valor del patrimonio neto de la empresa, el valor de las acciones. 1091 y 1026. Se acerca mucho porque la deuda en este caso es muy pequeña. Y por último voy a contar un poco cómo funcionan en realidad los procesos de compra, que son quizá uno de los momentos, uno de los sitios o una de las situaciones o las finalidades más habituales para las valoraciones de empresa. Bueno, si se inician por el vendedor, empezamos con una fase inicial de preparación en la que se determinan unos objetivos de la operación en cuanto a importes, volúmenes, porcentaje de venta, porcentaje de participación, y se selecciona el asesor financiero, que puede ser una consultora, un profesional, etcétera. Se determina o se define un universo, un grupo de posibles compradores, y se prepara un memorándum de la venta. A partir de ahí se empieza la primera ronda de negociaciones. Se contacta con los candidatos, con este universo de posibles compradores, y se les envía un memorándum, así como se firma un acuerdo de confidencialidad y exclusividad. Bien. Se prepara lo que se llama una data room, es decir, una sala, se llama así en el argot, en la jerga financiera, una sala con toda la información relevante para la operación de compra, contable, financiera, operativa, de personal, de recursos humanos, comercial, tecnológica, etcétera, de la empresa, y se empieza a recibir las primeras ofertas indicativas. A partir de ahí se pasa a la fase 3, que sería la segunda ronda de negociaciones, es decir, de las ofertas indicativas se seleccionan las que más cuadran con nuestros objetivos planteados inicialmente. Bueno, entonces se hacen unas presentaciones ya más completas y formales a estos finalistas, se les da acceso a esta data room para que puedan consultar más información, incluso estos días se les da acceso a tener entrevistas o reuniones con los principales directivos de la compañía, y después de ese proceso, y se determina un plazo, se reciben ofertas vinculantes. Es decir, ofertas vinculantes significa que si son las ganadoras,
están obligados los compradores a cumplirlas. A partir de ahí, la empresa vendedora va a seleccionar la oferta ganadora, que más concuerde con sus objetivos, y esta empresa que ha sido ganadora realizará lo que se llama una due diligence. Una due diligence es una especie de, así decirlo, auditoría que suele englobar aspectos comerciales, aspectos laborales, aspectos fiscales, aspectos financieros, contables, legales, para ver que no hay riesgos extra que no hubiera tenido en cuenta o que no hubieran aparecido en las fases anteriores, en la data room, etcétera, de esta manera. A continuación se negocia y se estructura la financiación, el precio, las condiciones de pago, etcétera, fechas, etcétera, y se procede a la aprobación de los accionistas de las dos empresas o de la empresa vendedora. Por último, ya el cierre de la operación tiene que ver con la aprobación de autoridades de competencia y otras autoridades. Y por último, una fase de transición, que aquí es muy importante que la transición sea, al menos inicialmente, lo más ligera posible para que no haya huida de personal clave, etcétera, etcétera. Con planes de comunicación y, bueno, teniendo en cuenta la cultura corporativa, y etcétera. Es diferente cuando quien inicia la operación es el comprador. Bueno, pues el comprador va a elegir una compañía objetivo en función de sus objetivos de inversión o de su sector, si es un comprador, si es un inversor industrial. Va a realizar unos contratos iniciales con esta empresa, con la que firmará generalmente una carta de intenciones, en inglés Letter of Intention o Letter of Understanding, y también acuerdos de confidencialidad y exclusividad. A partir de ahí se estructura y se define la operación con una due diligence, en la que de nuevo se hace una especie de auditoría o revisión a fondo de diversos aspectos de la empresa, como hemos dicho, legales, fiscales, laborales, financieros, comerciales, tecnológicos, etcétera. Se hace una valoración, para eso hemos hecho una valoración de la empresa. Se prepara toda la documentación legal, financiera, contratos de préstamos, contratos de accionistas, etcétera, etcétera. Y se estructura la financiación. Y por último se procede al cierre. Aprobaciones de accionistas, autoridades de competencia, etcétera. Se ejecutan los acuerdos y se prepara el plan de transición de una empresa a la otra. En resumen, en la práctica, ¿cómo procedemos cuando valoramos una empresa? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, se define la finalidad, el objetivo de esa valoración, que puede ser, como hemos visto, una compra-venta, pero pueden ser otras muchas operaciones. Pueden ser compra-venta de acciones, pueden ser siempre una evaluación académica, un tema legal, un plan de stock options, un MBO, una joint venture, una fusión, etcétera. Se toman los datos relevantes de la empresa, se toman datos tanto de la empresa como del entorno, de la economía. Se analizan todos estos, entorno, empresa, sector, competencia, etcétera. Factores macro que pueden afectar a la misma. Se seleccionan métodos de evaluación, los que se estimen más relevantes o más aplicables a la empresa en cuestión. Se aplican esos métodos a la empresa o negocio en cuestión. A continuación determinamos ese rango de valoración, que como hemos dicho puede ser amplio o estrecho, y por último ya se negocia un precio. Y esto entre valor y precio puede haber muchos otros factores, como hemos visto. También puede afectar, por ejemplo, si vamos a tomar una participación mayoritaria o un paquete muy pequeño, o si la empresa no cotiza en bolsa o cotiza en bolsa, por la liquidez que pueda tener. Esto también puede ser objeto de premio o descuento sobre el precio. En resumen, de evaluación hemos visto, en lugar de los aspectos básicos, cuáles son los elementos que lo componen, el asesor, la empresa, los métodos de valoración, el entorno, etcétera, cómo funciona el proceso y cómo interviene y cómo afecta la finalidad, que tenemos muchas finalidades diferentes para una valoración. ¿Cuáles son los métodos? Estáticos, que solo valoran el presente y el pasado; dinámicos, que solo valoran el futuro; compuestos, que usan parte de los dos, van parte de valor por el pasado y parte de valor por el futuro; métodos o múltiplos, en función de empresas comparables; y otros métodos. Y por último hemos hablado de los procesos de compra, cómo son
vistos de distintas ópticas, tanto para el comprador o vendedor. Si la videoconferencia estará cargada, supongo que mañana tendréis subida. Y esto era prácticamente todo lo que tenía para vosotros hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención. Muy buenas noches y espero que nos veamos en próximas videoconferencias.